Fuertes gotas de lluvia golpeaban los aleros de chapa de la vieja casa de la calle Sarmiento. Mirta Acosta estaba junto a la ventana de su cocina, revolviendo el café frío en su taza de porcelana blanca. La mañana era inusualmente fresca para ser marzo. A través del cristal empañado, observa a un niño del barrio que salta sobre los charcos mientras se apresura a ir al colegio. Su uniforme estaba empapado y su mochila rebotaba al compás de sus pasos. Miró el reloj. Eran las 8:45. Horacio ya debería haber vuelto del turno de noche en la fábrica. Hacía 3 días que trabajaba de noche, y era lo mejor. Menos tiempo para más discusiones y silencios pesados. La puerta principal se abrió con un chirrido. Myrtle dejó la taza sobre la mesa y escuchó pasos en el pasillo, pero en lugar de las pesadas pisadas de su marido, oyó otras que le resultaban familiares. Delia. Su suegra había vuelto sin avisar. «Myrtle, ¿estás en casa?», llegó una voz chillona. Myrtle se apretó el puente de la nariz con los dedos, justo lo que necesitaba ahora. «En la cocina», respondió, tratando de mantener la voz firme. Delia Benavides apareció en la puerta, tan impecablemente vestida como siempre. Un severo vestido azul oscuro, un collar de perlas de imitación alrededor del cuello, el pelo gris peinado hacia atrás. En las manos llevaba una bolsa de tamaño impresionante. «He traído comida. Esa tienda a la que vas es excesivamente cara, y yo tengo una tarjeta de descuento en el supermercado». Empezó Delia a colocar las bolsas sobre la mesa. «¿Y qué tipo de café estás bebiendo? Solo te sube la tensión. He traído una tisana que...». «Gracias, pero no deberías haberte molestado», la interrumpió Mirta. «Horacio y yo estamos muy bien comprando por nuestra cuenta». Delia apretó los labios. «Ya veo cómo te las arreglas. Horacio ha adelgazado bastante, no cocina mucho, todas esas comidas preparadas, y ahora hace turnos de noche. A su edad no es sano». Myrtle sintió que una irritación ahogada surgía en su interior. Siempre lo mismo. Cada visita se convertía en una enumeración de sus defectos como esposa. Horacio se ofreció para los turnos de noche. «Pagan mejor y necesitamos el dinero para reparar el tejado». Intentó hablar con calma, aunque sus manos empezaron a temblar. «Reparar el techo. Es la primera vez que lo oigo. ¿Por qué no me lo dijiste? Tengo un techador que conozco. Lo haría por la mitad de precio». Su suegra empezó a ordenar los comestibles que había traído a los armarios, reordenando sin miramientos tarros y cajas, disponiéndolos a su antojo. Myrtle observaba esta invasión de su espacio, sintiéndose totalmente impotente. «Delia, por favor, deja todo como está. Yo misma ordenaré la compra más tarde». «¿Qué desorden hay en los armarios? ¿Cómo puedes guardar así los cereales? Deberías ponerlos en tarros de cristal. Me sobran. Voy a por ellos». Delia pareció no oír a su cuñada. En ese momento volvió a abrirse la puerta principal. Pesados pasos. Horacio había vuelto del trabajo. Entró en la cocina. Se detuvo en el umbral, claramente sorprendido por la presencia de su madre. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí tan temprano?» «Te traje la compra, hijo. Estás muy pálido. Estos turnos de noche te están afectando». Delia dirigió inmediatamente su atención a su hijo. «Estoy bien, mamá». Horacio se hundió cansado en una silla. «Solo tengo sueño». «Claro, ve a descansar. Te prepararé tu sopa favorita. Si no, a saber lo que has estado comiendo toda esta semana». Delia lanzó una elocuente mirada a Myrtle. Myrtle sintió que sus mejillas se encendían de humillación y rabia. «Yo le hago la cena a Horacio todos los días», le tembló la voz. «Y de todos modos, ¿quieres dejar de decirme lo que tengo que hacer y cómo hacerlo en mi propia casa?» «En tu casa», la corrigió Delia. «Y como madre, tengo derecho a preocuparme por mi hijo». «No hablemos ahora», empezó a decir Horacio, pero Mirta lo interrumpió. «No, hablemos no más.
Estoy cansada de estas constantes visitas sin aviso, de estos interminables comentarios y críticas. Soy una mujer trabajadora. Tengo mi propio horario, mis propias reglas en la casa. Delia se enderezó hasta alcanzar toda su estatura. Exacto. Tú estás todo el día en tu trabajo y mi hijo vive como un soltero. Basta. Horacio dio un manotazo en la mesa. He terminado el turno de noche. Quiero dormir. Y tú otra vez con lo mismo. Se levantó y, sin mirar a nadie, salió de la cocina. Un minuto después, la puerta de la habitación se cerró de golpe. ¿Ves a lo que le has llevado? Ahora ni siquiera puede comer bien. Delia empezó a hacer la maleta desafiante. ¿A esto he llegado? Myrtle casi se ahoga de indignación. Tú eres la que vino a las 8 de la mañana y provocó otro escándalo. He venido a ayudar. Pero si no necesitas ayuda, adelante. Pero no te preguntes por qué tu marido prefiere trabajar de noche. Delia se dirigió a la salida. Myrtle se quedó sola en la cocina. Miró la comida desparramada sobre la mesa, los frascos reordenados en la alacena, y sintió que todo su interior se apretaba de rabia impotente. El reloj marcaba las 9. Tenía que estar en la pastelería dentro de 1 hora, pero le temblaban tanto las manos que no sabía cómo iba a poder trabajar hoy con la nata y el glaseado. Del dormitorio no salía ni un ruido. Horacio, como siempre, se escondía del conflicto tras un muro de silencio. Podía ir a verle, intentar hablar con él, pero sabía que sería inútil. Él diría que estaba cansado, que no quería discutir ahora, que su madre solo quería lo mejor. Myrtle se acercó a la ventana. La lluvia se había intensificado. Una mujer al otro lado de la calle paseaba a un perro pequeño, lo cubría con un paraguas y decía algo. Una mañana cualquiera en su pequeño pueblo. Todo era igual que siempre, y esa monotonía lo hacía aún más difícil. Comenzó a prepararse mecánicamente para ir a trabajar, intentando no pensar en lo que había pasado. Sacó su uniforme de trabajo, revisó su bolsa de herramientas personales para trabajar con la crema. Se cambió de ropa, se maquilló, intentando ocultar las huellas de la falta de sueño y el estrés. Yo cogí mi paraguas. Echó un último vistazo a la puerta de la habitación antes de salir, pero no se atrevió a entrar a despedirse. La pastelería Dulce estaba en la planta baja de un viejo edificio de fachada envejecida. Myrtle abrió de un empujón la pesada puerta de madera a las 9:30 en punto. El timbre tintineó, y el familiar olor a vainilla y a productos recién horneados la envolvió como una cálida manta. «Buenos días, Myrtle». Claudia, una joven camarera, limpiaba las vitrinas de bollería matutina. Llevaba los rizos negros recogidos en una coleta alta y las mejillas sonrojadas. Myrtle asintió con la cabeza, sin confiar en su voz. Aún tenía la garganta llena de resentimiento tras el conflicto de la mañana. Atravesó el pequeño vestíbulo donde varios clientes habituales ya estaban tomando asiento y desapareció en la trastienda. La cocina la recibió con el zumbido de la ventilación y el calor de los hornos. Raúl, el anciano panadero, ya estaba terminando su hornada matinal de cruasanes. Su bigote gris estaba salpicado de harina y su delantal mostraba restos de chocolate. «Los cruasanes con almendras están listos», dice sin darse la vuelta. «Y 3 pedidos de tartas de boda esperan su atención». Myrtle se puso el uniforme de trabajo, se lavó bien las manos y sacó sus herramientas. El trabajo siempre la ayudaba a distraerse de sus problemas domésticos. Aquí, entre las mangas pasteleras, los moldes y los coloridos colorantes alimentarios, se sentía en su elemento. Lo primero en la lista era una tarta nupcial de 3 pisos con un glaseado de encaje. Myrtle empezó a preparar la crema, midiendo mecánicamente los ingredientes. La batidora zumbaba moderadamente, batiendo la base de mantequilla hasta conseguir la consistencia perfecta. «Hoy pareces desanimado», comentó Raúl, colocando la bandeja de cruasanes calientes sobre la encimera. «¿Otra vez la suegra?».
Myrtle se estremeció, casi derramando el extracto de vainilla. ¿Tan notable? Llevo 15 años casado con la hija de la mujer más poderosa de la ciudad, sonrió el panadero. Esa expresión facial me resulta muy familiar. Myrtle permaneció en silencio, concentrada en la crema, pero los recuerdos de esta mañana la invadieron. Se imaginó a Horacio durmiendo en su habitación, sin siquiera intentar defenderla. Había sido diferente cuando se casaron hacía 7 años. Entonces vivían en un pequeño piso de alquiler a las afueras de la ciudad. Horacio trabajaba doble turno para ahorrar para una casa propia. Mirta acababa de empezar a trabajar en una pastelería, aprendiendo a crear postres elaborados. Por las noches se sentaban en el pequeño balcón, a tomar mate y soñar con el futuro. Delia los visitaba una vez por semana, los domingos, trayendo comida casera y ropa recién lavada. Incluso entonces intentaba mandar en su casa, pero Horacio reprimía esos intentos con suavidad pero con firmeza. El timbre del teléfono sacó a Mirta de sus recuerdos. Se limpió las manos y sacó el móvil del bolsillo del uniforme. El número de su suegra. Mirta silenció el sonido y volvió a guardar el teléfono. Myrtle, tienes visita. Claudia apareció en la puerta. Una joven pareja quiere encargar una tarta de compromiso. Tuve que dejar de trabajar en la tarta nupcial y entrar en el salón. Los futuros recién casados, muy jóvenes, no más de 20 años, estaban sentados en una mesa de la esquina. La chica miraba entusiasmada un álbum con fotos de tartas y su prometido la cogía tiernamente de la mano. Mirta comenzó a mostrarles las variantes de diseño, a hablar de rellenos y cremas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su propio casamiento. Quizás Horacio y ella habían comprado la casa demasiado pronto. Tal vez deberían haber esperado a que su relación fuera más sólida. La casa estaba a solo 2 cuadras de la de Delia, y le daba a su suegra una excusa formal para pasar todos los días. ¿Podemos hacer rosas de lentisco? La voz de la novia devolvió a Myrtle a la realidad. Por supuesto. ¿Qué color prefiere? El encargo llevó casi 1 hora. Cuando Myrtle regresó a la cocina, su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de su suegra y un mensaje de Horacio. «Mamá te llamó. ¿Por qué no contestas?» Mirta amasaba la masa de las galletas con vigor, como si intentara sacarle toda su amargura. Cerca de ella, Raúl preparaba croissants de chocolate, tarareando para sí un viejo tango. «No tanto», comentó en voz baja. «El bizcocho debería estar tierno». Myrtle volvió en sí y aflojó la presión. En ese momento volvió a sonar el teléfono, esta vez el de Horacio. «Sí», contestó ella con la mayor neutralidad posible. «¿Por qué ignoras a mamá?» Se notaba la irritación en su voz. «Quiere disculparse por lo de esta mañana». «Estoy trabajando, Horacio. Tengo 3 encargos urgentes». «Siempre te cubres de trabajo cuando no quieres hablar. Y vos siempre disimulás el cansancio cuando tenés problemas familiares que atender». Mirta bajó la voz para no llamar la atención de sus compañeros. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Hablaremos esta noche», dijo finalmente Horacio y desconectó. Mirta colgó el teléfono y retomó su pastel. El día acababa de empezar y ya se sentía exprimida como un limón. Había muchos pedidos por delante. Una torta de casamiento, postres para un restaurante local, tortas para la fiesta de cumpleaños de un niño. Claudia trajo un pedido de un cliente. 3 capuchinos y pasteles para un grupo de ancianas en una mesa de la esquina. Myrtle empezó a colocar los postres, intentando concentrarse en su trabajo. Sus manos se movían con familiaridad y confianza, montando la nata, llenando la manga pastelera, apretando rosetas perfectas en los pasteles. «Hacemos un descanso», sugirió Raúl, limpiándose las manos en el delantal. Estaba sacando del horno una nueva tanda de bollos de canela. Myrtle negó con la cabeza. «Tenemos que terminar la tarta nupcial.
Los clientes vendrán mañana por la mañana. Siguió trabajando, creando metódicamente capa tras capa de encaje sobre la tarta. El sol se deslizaba lentamente por el cielo, sus rayos se filtraban por la pequeña ventana de la cocina, jugando con las superficies metálicas de las batidoras y los moldes. A las 3, Delia volvió a llamar. Myrtle no contestó. 5 minutos más tarde llegó un mensaje de su suegra. Preparé el almuerzo para Horacio. Se lo llevaré esta noche ya que está tan ocupado en el trabajo. Mirta apretó la manga pastelera con tanta fuerza que la crema salpicó la superficie de trabajo. Tuvo que limpiarlo todo y empezar a decorar de nuevo. El día se alargó interminablemente. Las visitas se sucedían, los platos tintineaban, las cafeteras zumbaban y Myrtle seguía trabajando como un reloj. A las 6 de la tarde, mientras daba los últimos retoques a la tarta nupcial, llegó otro mensaje de su marido. «Mamá ha traído comida. ¿A qué hora estarás en casa?» Myrtle no contestó. Guardó metódicamente sus herramientas, lavó su lugar de trabajo y se cambió de ropa. No le quedaban fuerzas para hablar. Quizá debería ir a casa de Maritza. Su amiga llevaba mucho tiempo pidiéndole que la visitara, y ahora la idea de pasar la tarde fuera de casa le parecía especialmente atractiva. Maritza vivía en una casita a las afueras de la ciudad, donde las calles aún no estaban pavimentadas. Su jardín delantero estaba lleno de flores de vivos colores, el único lujo que podía permitirse tras su divorcio. Myrtle empujó la chirriante verja y caminó por el sendero de baldosas de colores. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Maritza estaba de pie en el umbral, con su uniforme de enfermera, al parecer recién llegada de su turno en el hospital. «Ya estaba pensando en llamarte», tiró de Myrtle y la abrazó con fuerza. «Claudia me mandó un mensaje para decirme que hoy no eras tú misma». Myrtle sonrió débilmente. Las noticias viajan más rápido que el viento en nuestro pueblo. «Entra rápido. Acabo de poner la tetera». La pequeña cocina de Maritza olía a menta y a productos recién horneados. Sobre la mesa había un plato de galletas caseras y 3 tazas. «¿3?», se preguntó Myrtle. «He llamado a Carmen». Maritza sacó una lata de té del armario. «No tardará en llegar». Carmen trabajaba en la biblioteca local y era la más sensata de su pequeño grupo. Eran amigas desde el instituto y siempre sabía encontrar una salida a cualquier situación. Myrtle se hundió en una silla, sintiendo que la tensión de los últimos días pesaba sobre sus hombros como un peso de plomo. Maritza colocó en silencio una taza de té caliente delante de ella y puso 2 galletas en un platillo. «Cuéntamelo». Se sentó frente a ella, apoyando la barbilla en la mano. Y Myrtle lo hizo. De la mañana, de las interminables llamadas de Delia, del silencio de Horacio. Sobre su suegra reorganizando las cosas en su casa, criticando su cocina, su trabajo, sus hábitos. De cómo su marido se ponía cada vez más del lado de su madre. Llamaron a la puerta y entró Carmen, tan elegante como siempre, a pesar de su modesto sueldo de bibliotecaria. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño apretado y una carpeta hecha jirones con algunos papeles. «He traído unas transcripciones de derecho», dijo en lugar de un saludo. «Por si acaso». «Carmen, aún no hemos llegado a los abogados». Maritza negó con la cabeza. «Pero podemos llegar». Carmen se sentó a la mesa y tomó la taza de té que le ofrecían. «He visto historias como esta. Primero, la suegra se entromete en las pequeñas cosas, luego empieza a mandar y al final intenta quedarse con la propiedad». Myrtle se estremeció. «Exageras. Delia es ciertamente una persona complicada, pero no se atrevería a algo así». Mi suegra también parecía solo una mujer autoritaria. Maritza sorbió su té. Y luego intentó demandarme por la casa, alegando que ella había dado todo el dinero por ella. Myrtle recordó aquel escandaloso divorcio.
Hacía 3 años, Maritza había llegado a su casa en aquella misma tarde lluviosa, toda en lágrimas. Su marido y su suegra habían intentado echarla a la calle, alegando que no tenía derechos sobre el hogar que compartían. Pero con Horacio y conmigo es diferente, dijo Mirta insegura. Ahorramos juntos para una casa, la amueblamos juntos. ¿Y los papeles? ¿Están todos los papeles en regla? Carmen abrió su carpeta. La casa está a nombre de las dos. Eso está bien, asintió Carmen. Pero tienes que estar alerta. Las mujeres como tu suegra no sientan la cabeza hasta que tienen el control total. Maritza se levantó y sacó una botella de vino blanco de la nevera. Creo que vamos a necesitar esto. Sirvió el vino en copas y Myrtle bebió un sorbo, sintiendo que el alcohol calmaba un poco su ansiedad. ¿Recuerdas cómo empezó?, preguntó. Delia venía una vez a la semana, traía comida, ayudaba con la limpieza. Incluso me alegraba de tener una suegra tan cariñosa. Y entonces empezó a venir sin avisar, continuó Maritza, criticando tu cocina, tus costumbres. Y Horacio empezó a ponerse de su parte cada vez más a menudo, añadió Carmen. Es un patrón clásico. Primero la madre pone a su hijo en contra de su mujer, luego. No lo hagas, la interrumpió Mirta. Horacio me quiere, solo que no quiere conflictos. Ese es exactamente el problema. Maritza sirvió más vino. Él se esconde del conflicto y tú te quedas sola con su madre. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. Maritza encendió una vieja lámpara de mesa y la cocina se llenó de una cálida luz amarilla. En algún lugar a lo lejos, los perros ladraban y una fina lluvia crujía en el exterior. Tienes que hablar con él, dijo Carmen. Una charla seria. Explícale que no puede seguir así. Lo he intentado. Myrtle sintió que los ojos empezaban a escocerle. Pero siempre pone excusas. O está cansado después del trabajo, o no quiere disgustar a su madre. El teléfono de Mirta vibró. Otro mensaje de Horacio. ¿Dónde estás? Es tarde. No contestes. Maritza le cubrió la mano con la suya. Deja que se preocupe un poco. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Myrtle apartó el teléfono. Cuando nos casamos, él era diferente. Me protegía, le ponía límites a mi madre, y ahora ha vuelto a ser un niño de mamá, terminó Carmen. Escucha, Myrtle, tienes que actuar con decisión. Dale un ultimátum, o deja este lío con su madre, o... ¿O qué? Mirta la miró. O pide el divorcio, dijo Carmen con firmeza. Maritza arrugó la nariz. Quizá no deberíamos hablar de divorcio de inmediato. ¿Qué sugieres? Esperar a que la suegra arruine definitivamente su matrimonio. El teléfono volvió a vibrar, esta vez una llamada de Horacio. Mirto colgó la llamada. No quiero el divorcio, dijo en voz baja. Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero ya no será así, dijo Maritza en voz baja. Tienes que decidir, o luchas por tus derechos en este matrimonio, o vas a seguir viviendo así al dictado de tu suegra. Carmen sacó algún documento de una carpeta. He apuntado los contactos de un buen abogado por si acaso. Está especializado en asuntos de familia. Guarda eso. Myrtle apartó la mirada. No estoy preparada. Nadie dice que tengas que tomar una decisión ahora mismo, dijo Maritza. Pero tienes que conocer tus derechos y estar preparada para defenderlos. Estuvieron sentadas varias horas más, recordando el pasado, hablando del presente, haciendo planes para el futuro. Cuando Myrtle por fin se dispuso a marcharse, eran casi las 11 en punto. Te llamaré un taxi, dijo Maritza. No hace falta, iré andando, necesito despejarme. En el umbral de la puerta, Carmen le entregó una hoja de papel doblada. Toma, hay un número de teléfono de un abogado. Cógelo, por si acaso. Myrtle se metió el papel en el bolsillo de la chaqueta. Estaba fresco por la lluvia, el asfalto mojado brillaba a la luz de las farolas.
Caminó despacio hacia su casa, repasando mentalmente toda la conversación de hoy. Su teléfono mostraba 5 llamadas perdidas de su marido y 2 mensajes de su suegra. Myrtle lo apagó por completo. Mañana sería un nuevo día y tendría que tomar una decisión. Pero hoy se limitó a caminar por las calles desiertas, sintiendo cómo el viento fresco secaba las lágrimas de sus mejillas. La casa recibió a Myrtle con el silencio y el olor de la cocina de otra persona. En la mesa de la cocina había una pila de recipientes con comida. Delia no había bromeado cuando prometió traer el almuerzo. Una nota pegada a la nevera con un imán decía de puño y letra de su suegra: «Calienta la sopa de Horacio y cómete un poco tú también, que estás muy delgada». Mirto arrancó la nota y la arrugó. Había una pila de platos en el fregadero, obviamente de la visita de su suegra. Había salpicaduras de salsas secas en la cocina y harina esparcida por la encimera. Delia nunca limpiaba lo que ensuciaba. Creía que era responsabilidad de su nuera. Se oyó movimiento en el dormitorio. Horacio estaba despierto. Sus pesados pasos se acercaban a la cocina. «¿Dónde estabas?», preguntó desde el umbral. Tenía el pelo revuelto por el sueño y una marca de almohada en la mejilla. «En casa de Maritza», empezó Myrtle limpiando mecánicamente la encimera. «¿Por qué no contestabas al teléfono? Estaba preocupada». «¿Lo estabas?», se volvió hacia él. ¿O era mamá la que estaba preocupada? Horacio se frotó la cara con cansancio. ¿Empezando otra vez? Mamá solo está preocupada por nosotros. No, Horacio. Mirta dejó el paño a un lado. Tenemos que hablar en serio. Ahora. Se apoyó en la jamba de la puerta. Me acabo de despertar. ¿Tal vez al menos un café antes? Siempre hay una razón para posponer una conversación. Myrtle sintió que le temblaba la voz. Estás cansada, te acabas de despertar, llegas tarde al trabajo. Pero esta conversación es ahora. Horacio caminó en silencio hacia la cafetera y comenzó a verter café en el filtro. Sus movimientos eran lentos, como si estuviera ganando tiempo. «Ya no puedo vivir así», comenzó Mirta. «Tu madre viene siempre que quiere, mandoneándome en mi casa, criticando cada uno de mis movimientos. Y tú te callas». «Ella quiere lo mejor», replicó él habitualmente. «No». Myrtle golpeó la mesa con la palma de la mano. «No te atrevas a decir eso otra vez. Ella no quiere lo mejor, quiere controlar nuestras vidas, y tú se lo permites». La cafetera zumbó y llenó la cocina con el aroma del café recién hecho. Horacio sacó 2 tazas de la alacena como si esta conversación fuera una charla matutina normal. «¿Qué sugieres?», preguntó, sirviendo el café. «¿Prohibirle a mamá que venga a nuestra casa? Sugiero que pongamos límites, que llame antes de venir, que no me diga cómo llevar la casa, que...». El timbre de la puerta la interrumpió a medio camino. Ambos sabían quién era. «No abras», dijo Mirta, pero Horacio ya estaba saliendo al pasillo. Un momento después apareció Delia en la cocina, impecablemente vestida como siempre a pesar de lo tarde que era. «He traído un pastel», anunció, colocando una caja de la pastelería sobre la mesa. Como nuestra Mirta está tan ocupada en el trabajo, ni siquiera puede hornearle a su marido un simple pastel. Mirta apretó los puños. «Estábamos hablando de límites, Delia, y tus constantes visitas sin invitación son uno de los problemas». Delia fingió sorpresa. «¿Límites? Soy la madre de tu marido. ¿Qué límites puede haber?». «Los más ordinarios». Myrtle intentó hablar con calma. «Avisarme de una visita con antelación, no criticar mi estilo de vida, no mandar en mi casa». «En tu casa», corrigió Delia. «Y tengo derecho a preocuparme por mi hijo. Estás todo el día trabajando, tu casa es un desastre, casi nunca cocinas». «Mamá», intentó intervenir Horacio. «No, hijo, deja que te escuche». Delia se enderezó hasta alcanzar toda su estatura. «Guardé silencio cuando te casaste con una mujer mayor que tú.
Callé cuando ella se negó a dejar su trabajo después de la boda, pero no puedo quedarme callada viéndola arruinar tu vida. Tú eres la que está arruinando nuestras vidas. Myrtle sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Con tus perpetuas intromisiones, tus críticas, tus manipulaciones. Horacio, exclamó Delia, ¿la oyes hablar con tu madre? Horacio se interpuso entre ellos, cambiando la mirada de uno a otro. Su rostro se había puesto pálido, el sudor le perlaba la frente. Vamos a calmarnos todos, dijo con voz débil. No. Myrtle se volvió hacia él. Deja de calmarte, díselo. Dile a tu madre que no tiene derecho a tratarme así. Hija. La voz de Delia adquirió un tono acariciador. Estás cansada, has tenido un día duro, deberías acostarte. Yo le haré la cena a Horacio, limpiaré la cocina. Sal de mi casa, dijo Mirta en voz baja. ¿Qué? Delia se llevó la mano al pecho pintorescamente. He dicho que te largues de mi casa. Myrtle casi gritó. Y no te atrevas a volver hasta que aprendas a respetar los límites de los demás. Horacio. Delia se volvió hacia su hijo. Di algo. Horacio se quedó mirando al suelo, con las manos temblorosas. Mamá, quizá este no sea realmente el mejor momento. ¿Es así? La voz de Delia temblaba. Así que, ¿eliges su bando? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? No estoy eligiendo a nadie, murmuró. Solo quiero que todo el mundo se calme. Cobarde, exhaló Myrtle. No eres más que una patética cobarde. Delia se volvió bruscamente hacia ella. No te atrevas a hablarle así a mi hijo. Horacio, ¿de verdad vas a dejar que...? Cállense los dos, gritó de pronto Horacio. Su voz se entrecortó en un tono agudo. Cállense de una vez. Salió corriendo de la cocina. La puerta se cerró de golpe y Horacio se marchó sin ni siquiera ponerse la chaqueta. Myrtle y Delia se quedaron de pie en la cocina, mirándose como dos depredadores antes de una pelea. Te vas a arrepentir de esto, dijo Delia en voz baja. Muchísimo. Se dio la vuelta y salió, cuadrando los hombros regiamente. Sus tacones repiquetearon por el pasillo. Myrtle estaba sola en la cocina. El café sin tocar en las tazas hacía tiempo que se había enfriado. El pastel de la caja desprendía el dulce aroma de la vainilla. Los recipientes de comida abarrotaban la mesa, un mudo reproche a sus insuficiencias como esposa. Comenzó a recoger la mesa mecánicamente, tirando la comida a la papelera. Cada recipiente cayó con un ruido sordo. El último en caer fue el pastel. Ni siquiera había abierto la caja. Su teléfono vibró. Un mensaje de Maritza. ¿Cómo te ha ido? Myrtle no contestó. Siguió limpiando la cocina como si intentara borrar todo rastro de la presencia de su suegra. Lavaba los platos, fregaba las encimeras, barría el suelo. La monotonía le ayudaba a no pensar en lo sucedido. Horacio regresó a medianoche. Olía a aire frío de la noche y a cigarrillos, aunque hacía 5 años que había dejado de fumar. Entró silenciosamente en el dormitorio sin mirar siquiera la reluciente cocina. Myrtle hizo su cama en el sofá del salón. El sueño no llegaba. En el bolsillo de su chaqueta, tirada en el sillón, estaba la hoja con el número de teléfono del abogado que Carmen le había dado. Tal vez sus amigas tenían razón, quizá había llegado el momento de prepararse para lo peor. Era una mañana fría. Myrtle se despertó en el sofá con la espalda dolorida y una sensación de devastación absoluta. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Solo había dormido un par de horas. En la casa reinaba un silencio opresivo, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared que Delia les había regalado una vez. Había una taza de café sucia en la cocina, lo que significaba que Horacio ya se había ido a trabajar. Ni siquiera la había despertado, ni siquiera había intentado hablar con ella. Un papel pegado magnéticamente a la nevera era blanco. Volveré tarde. Tengo que terminar un proyecto.
Su letra parecía ajena y descuidada. Myrtle se sirvió agua. No le apetecía tomar café. El escándalo de ayer se repetía una y otra vez en su mente. Las palabras de Delia, la huida cobarde de Horacio, su propia rabia impotente, todo formaba un cuadro de derrota final. En el baño, miró largamente su reflejo en el espejo. Le aparecieron ojeras, arrugas amargas en las comisuras de los labios. Una vez, Horacio había dicho que se había enamorado de su sonrisa. Ahora ni siquiera recordaba la última vez que había sonreído sinceramente. No tenía ganas de ir a trabajar, pero Mirta no podía darse el lujo de tomarse el día libre. Tenía 3 pedidos de tartas de boda y el plazo se acercaba. Se vistió mecánicamente, recogió su bolsa de herramientas, se maquilló, intentando ocultar las huellas de una noche en vela. En la pastelería, Claudia la mira preocupada. «Tienes un aspecto horrible», le dijo la joven camarera. «¿Qué te pasa?» «No pasa nada». Mirta pasó junto a ella hacia la cocina. Raúl ya estaba preparando los pasteles de la mañana. Le tendió en silencio un croissant recién hecho, pero Mirta negó con la cabeza. La comida le parecía superflua, innecesaria. El día se hizo interminable. Mirta trabajaba como una máquina, decorando pasteles, montando nata, extendiendo masilla. Sus manos se movían solas mientras sus pensamientos vagaban por algún lugar lejano. 2 veces se equivocó en el diseño de una tarta de boda y tuvo que empezar de nuevo. A la hora de comer, Maritza llamó. «No has contestado a mi mensaje. Estaba preocupada». «Lo siento». Mirta apoyó el teléfono en el hombro mientras seguía trabajando. «Ha sido una época muy ajetreada». «¿Tan mal está?» «Peor». Habló brevemente sobre el escándalo de anoche. Maritza guardó silencio un momento y luego dijo con firmeza. «Tienes que darle un ultimátum». «¿Qué?» «Un ultimátum. O pone por fin a su madre en su sitio o te vas». Myrtle casi dejó caer la manga pastelera. «Tú misma dijiste ayer que no debíamos precipitarnos con medidas extremas. Y hoy te digo que dejes de aguantarlo. Te mereces algo mejor». Después del trabajo, Mirta deambuló largo rato por las calles, indecisa de volver a casa. Las palabras de Maritza daban vueltas en su cabeza. Quizá su amiga tenía razón. Quizá había llegado el momento de actuar con decisión. Cuando por fin llegó a casa, ya había anochecido. Horacio estaba sentado en la cocina, con un plato de cena caliente delante, claramente de los recipientes que Mirta había tirado. «Mamá trajo una nueva tanda», dijo en lugar de saludar. «¿Quieres un poco?» Aquello fue el colmo. «No». Myrtle dejó la bolsa sobre la mesa. «Quiero hablar». «¿Otra vez?» Se frotó la cara con cansancio. «Mirta, hoy no». «Exactamente hoy». Se sentó frente a él. «Ya no puedo vivir así, Horacio. Algo tiene que cambiar». Dejó el tenedor a un lado. «¿Qué quieres que haga?» «Que elijas». «¿Que elija qué?» «¿Quién es más importante para ti, tu madre o yo?» Horacio se recostó en su silla. «Eso no es justo. No puedes hacerme elegir entre mi mujer y mi madre». «Sí puedo», le temblaba la voz. «Y lo estoy obligando, porque esto no puede seguir así. O pones límites a tu madre o me voy». «¿Me estás chantajeando?» «Estoy tratando de salvar nuestro matrimonio». Se levantó bruscamente. «No, intentas destruir a mi familia. Primero me pones en contra de mi madre. Ahora me amenazas con irte. Tu madre está destruyendo nuestra familia». Myrtle también se levantó. «Cada día, con cada visita, cada palabra. Ella cuida de mí. Ella te controla. Y tú, como un niño obediente, la dejas hacer». Horacio se puso pálido. «¿Así es como me ves? ¿Un niño obediente? ¿No es así? Eres incapaz hasta de defender a tu propia mujer de los ataques de tu madre». Agarró su chaqueta. «No voy a escuchar esto. Estás mal de la cabeza». «¿A dónde vas?» «A casa de mi madre.
Al menos ella me entiende. El portazo fue tan fuerte que una fotografía enmarcada, la foto de su boda, cayó de la pared. El cristal se hizo añicos y el suelo se llenó de fragmentos afilados. Myrtle se arrodilló para recoger los fragmentos. Uno de ellos le hizo un corte en el dedo y una gota de sangre cayó sobre las baldosas blancas. Vio cómo la mancha roja se extendía por las baldosas y sintió un extraño entumecimiento en su interior. Su teléfono vibró. Un mensaje de su suegra. «Tengo a Horacio. Te dije que lo lamentarías». Seguido de un mensaje de su marido. «Necesito tiempo para pensar. No me esperes esta noche». Myrtle cerró el teléfono y lo tiró sobre la mesa. Mecánicamente, empezó a preparar el té que no tenía intención de beber. Sacó una taza, metió la bolsita y le echó agua hirviendo. Se sentó a la mesa y observó cómo el agua se oscurecía en la taza. Algo cayó en la alacena, probablemente el tarro de cereales que Delia había puesto en el borde de la alacena. El sonido de los cereales desmenuzándose parecía ensordecedor en la casa vacía. Myrtle no se molestó en limpiar. Por primera vez en su vida dejó un desastre en la cocina. Fue al dormitorio y se tumbó sobre la colcha sin desvestirse. El teléfono de la cocina no dejaba de vibrar. Probablemente sus amigas intentaban llamar. Fuera de la ventana, el viento retumbaba, meciendo el viejo árbol que había fuera de la casa. Sus ramas arañaban el cristal, creando una melodía ominosa. O tal vez era Delia afilando sus garras, preparándose para el golpe decisivo. La idea provocó una carcajada histérica. Myrtle rodó sobre un costado y se llevó las rodillas al pecho. Había perdido. Horacio había hecho su elección, correr hacia su madre como siempre hacía. Ahora Delia, por fin, había ganado. Algo crujió en el pasillo, tal vez una tabla del suelo, tal vez el fantasma de su matrimonio moribundo. Myrtle cerró los ojos, intentando no pensar en lo que ocurriría a continuación, en cómo se levantaría mañana por la mañana e iría a trabajar como si nada hubiera pasado. Cómo sonreiría a sus clientes mientras discutían diseños de tartas de boda. Cómo volvería a una casa vacía en la que hasta el desorden de la cocina le recordaría su derrota. Pasó una semana. Horacio volvió a casa al tercer día, pero fue como si hubiera crecido un muro de cristal entre ellos. Apenas hablaban, existían en el mismo espacio como fantasmas. Iba a trabajar temprano, volvía tarde, cenaba solo en la cocina, calentando la comida que siempre traía su madre. Aquella tarde, Myrtle se quedó más tiempo de lo habitual en la pastelería, terminando un complicado pedido de aniversario. Cuando abrió la puerta con su llave, de la cocina salía un olor inusual. Alguien estaba cocinando. Algo crujía en la placa y, obviamente, había una tarta en el horno. Se asomó cautelosamente a la cocina. Horacio estaba junto a los fogones, removiendo algo en una sartén. Ya había platos en la mesa y una vela encendida. «¿Qué pasa?». Su voz sonaba ronca por el largo silencio. Se dio la vuelta, sonrió inseguro. «Decidí hacer la cena, como solíamos hacer, ¿recuerdas?». Claro que se acordaba. Durante el primer año de matrimonio, él había cocinado a menudo para ella, ineptamente pero con mucho esfuerzo. Luego esa tradición se había ido perdiendo, sobre todo después de que Delia empezara a traer sus propios recipientes de comida. «Lo intento», añadió en voz baja, intentando hacer las cosas bien. Myrtle dejó lentamente la bolsa en la silla. «¿Qué intentas arreglar exactamente?». «Todo», apagó la cocina. «Lo nuestro. Te echo de menos, Myrtle. A nosotros». Ella se quedó en la puerta, dudando si entrar, temerosa de creerlo, temerosa de quemarse de nuevo. «¿Y tu madre?». Hablé con ella. Empezó a colocar la carne asada y las verduras en los platos. Le dije que debía respetar nuestro espacio. ¿Y aceptó sin más? Myrtle enarcó una ceja incrédula. «No exactamente», musitó él. «Pero fui persistente.
Dije que éramos adultos y que debíamos vivir nuestras propias vidas. Myrtle se sentó por fin a la mesa. La comida olía apetitosa. La vela proyectaba un cálido resplandor en las paredes, casi como cuando eran solo una pareja de enamorados, sin toda la amargura que los separaba. Compré vino. Horacio sacó una botella del armario. Tu favorito. Se acordó. Recordó qué tipo de vino le gustaba. Recordó cómo cocinar su plato favorito. Quizá no estaba todo perdido. Cenaron en un silencio casi absoluto, pero era un silencio acogedor, no tan pesado como el de los últimos días. Después de cenar, Horacio sacó una tarta del horno, un poco quemada por los bordes, pero con olor a canela y manzanas. Usé la receta de tu mamá, dijo. ¿Recuerdas que me la enseñó cuando nos casamos? Myrtle sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Claro que se acordaba. Su madre, muerta hacía tiempo, había querido mucho a Horacio. Decía que era un buen chico. Si ella lo hubiera sabido... Lo siento, dijo de repente mirándola a los ojos. Fui un cobarde, escondiéndome de los problemas, dejando que mamá interfiriera. No quiero perderte, Myrtle. Ella cruzó la mesa y le tocó los dedos. Yo tampoco quiero perderte. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Ni siquiera oyeron el sonido de la llave en la cerradura. Delia apareció en el umbral de la cocina, cargada con bolsas de la compra. He traído la cena. Titubeó al ver la mesa puesta, la vela, el vino sin terminar. ¿Oh, es un mal momento? Horacio apartó la mano de los dedos de Mirta. Mamá, acordamos. Claro, claro. Delia comenzó a acomodar los víveres sobre la mesada de la cocina. Solo estaba preocupada. No contestabas el teléfono. Porque estábamos cenando. La voz de Myrtle sonó con irritación. Ya veo. Delia miró alrededor de la mesa. Horacio, hijo, ¿has estado cocinando? Espero que no hayas comido mucha fritura por la noche. Sabes que tienes el estómago débil. Mamá, comenzó Horacio. Y la vela en la mesa es tan romántica, continuó Delia. Igual que un restaurante, solo que un restaurante no suele oler a quemado. Mirto se levantó de la mesa. Lo estás haciendo a propósito. ¿Qué a propósito, querida? Delia sonrió con su sonrisa característica. Arruinar nuestra velada, nuestra reconciliación. Mirto, dijo Horacio en tono de advertencia. Qué extraña fantasía, Delia sacudió la cabeza. Solo le llevaba la compra a mi hijo. ¿No tiene derecho una madre? No lo tiene. Myrtle sintió que la ira volvía a hervir. No tiene derecho a irrumpir en nuestra casa sin llamar. No tiene derecho a criticar cada uno de mis movimientos. No tiene derecho a... Ya basta, se levantó Horacio. Mamá, por favor, vete. Delia se llevó la mano al corazón. ¿Estás echando a tu propia madre? No, le estoy pidiendo que se vaya. Ahora. ¿Por su bien? Las lágrimas aparecieron en la voz de Delia. ¿Por una mujer que te pone en contra de tu madre? Mamá, por favor. No, hijo, tengo que decírtelo. Se enderezó Delia. Llevo demasiado tiempo callada. Esta mujer te manipula, te aísla de tu familia. ¿No te das cuenta? Quiere destruir nuestra familia. ¡Basta! Myrtle gritó. Deja de mentir. Tú eres la que lo está manipulando. Estás destruyendo nuestro matrimonio. Delia se tambaleó hacia atrás, agarrándose el corazón. Horacio, me siento mal. Corrió hacia su madre, la sostuvo, la sentó en una silla. Mamá, ¿necesitas pastillas? ¿Dónde están tus pastillas? En la bolsa, dijo Delia débilmente. ¿Ves lo que me está haciendo? Mi propia cuñada me está provocando un infarto. Bravo, aplaudió Myrtle. Gran actuación. Cállate, bramó Horacio, rebuscando en el bolso de su madre. ¿No ves que no está bien? Claro que está enferma. Mirta agarró su bolso. Se pone mala cada vez que intenta ser un hombre adulto en vez de un niño de mamá. Salió de la cocina,
luchando por no dar un portazo. En el dormitorio, metió rápidamente lo esencial en su bolso. Desde la cocina llegaba la voz de Horacio consolando a su madre y los silenciosos sollozos de Delia. Al salir de la casa, oyó los lamentos de su suegra. «Hijo, siempre supe que no era rival para ti. Una mujer tan malvada y despiadada». Myrtle cerró la puerta de un portazo cortando esas palabras. La noche era cálida, pero ella temblaba de frío. La cena romántica, la luz de las velas, el pastel de canela, todo parecía ahora una ridícula farsa. Sacó el teléfono y marcó el número de Maritza. «¿Puedo ir a tu casa?» «Por supuesto», pudo oír comprensiva en la voz de su amiga. «¿Qué ha pasado?» «Se acabó». Mirta se tambaleó por la calle. «Ahora sí que se ha acabado». Detrás de ella, una luz ardía en las ventanas de la casa. Allí, en la cocina, los restos de la cena se enfriaban, una vela se consumía y Delia celebraba otra victoria, y en algún lugar del bolsillo de su chaqueta seguía estando la hoja con el número de teléfono del abogado que Carmen le había dado. Quizá había llegado el momento de utilizarlo. El despacho del abogado Santiago Vera estaba en un viejo edificio del centro de la ciudad. Mirta subió las chirriantes escaleras de madera hasta el primer piso, donde un pasillo largo y oscuro conducía a una puerta maciza con una placa de latón. Sus tacones repiquetearon en el parqué desgastado y resonaron en las paredes. Maritza la esperaba en la entrada, frotando nerviosamente la correa de su bolso. «¿Estás segura?» Myrtle asintió en silencio. Después de aquella noche, se quedó 3 días en casa de su amiga. Horacio la había llamado varias veces, pero ella no había contestado ni una sola llamada. Delia también había intentado contactarla a través de conocidos comunes, de compañeros de trabajo. Pero Mirta era inflexible. La recepcionista, una mujer joven de rostro cansado, las hizo pasar a la oficina. Santiago Vera era un hombre alto, de unos 45 años, con un mechón gris en el pelo oscuro y una mirada atenta. Indicó sillas a las mujeres y se sentó ante un enorme escritorio de caoba. «Bueno», cruzó las manos. «Carmen me ha hablado brevemente de vuestra situación, pero me gustaría oírlo todo de ti». Myrtle empezó a hablar. Sobre los 7 años de matrimonio, la intervención gradual de su suegra, los acontecimientos recientes. La voz se le entrecortaba, pero se obligó a continuar. Maritza la cogió de la mano apoyándola en silencio. El abogado escuchaba atentamente, tomando notas en su cuaderno. Cuando Mirtha terminó, se reclinó en su silla. ¿Tiene motivos para sospechar que su suegra planea algún tipo de fraude patrimonial? Solo su palabra. Myrtle sacó su teléfono. «Aquí, un mensaje de ella. Te vas a arrepentir de esto, y unos cuantos más como este». Faith cogió el teléfono y miró la correspondencia. «Eso ya es algo. ¿Y las escrituras de la casa? ¿Dónde están guardadas?» «En la caja fuerte del dormitorio, pero Horacio también tiene una llave». El abogado anotó algo. «Tenemos que actuar rápido. Si la suegra realmente está planeando algo con la propiedad, tenemos que adelantarnos a ella». «¿Cómo?», se adelantó Myrtle. «Primero, necesito copias de todos los documentos, la escritura de la casa, el certificado de matrimonio, los extractos bancarios, todo lo que tengas». Maritza sacó una carpeta de su bolso. «Hemos tomado disposiciones para eso. Aquí tienes copias de los principales documentos». Vera empezó a hojear los papeles y su rostro se iba volviendo cada vez más concentrado. «Bueno, la casa está a nombre de ambos cónyuges, eso está bien. La hipoteca está pagada en su totalidad, eso es aún mejor. ¿Qué es esto?» Sacó un documento. «¿Un poder a nombre de mi suegra? ¿Cuándo lo firmaste?» Mirta cogió el papel, le pasó los ojos por encima. «Yo no lo he firmado, es una falsificación». «Eso es lo que es». Faith dejó el documento aparte. «Parece que tu suegra ya ha empezado a actuar».
Myrtle sintió que un escalofrío le recorría las entrañas. ¿Qué debo hacer? Para empezar, no salgas de casa. La abogada sacó un nuevo papel. Si te vas, pueden usar esto en tu contra. Vuelve a casa. Actúa con normalidad. Pero no puedo, empezó Myrtle. Puedes y debes, la interrumpió Faith. Este es tu hogar. Tienes todo el derecho a él. Mientras tanto, empezaremos a preparar el papeleo. Rápidamente escribió algo en una hoja. Aquí tienes una lista de lo que necesito. Extractos bancarios de los 3 últimos años, cheques de grandes compras, papeles de ingresos del trabajo. Además, anota todo lo que ocurra, cada conversación, cada amenaza. Maritza sacó su teléfono. Tengo una grabadora de voz en el móvil. ¿Debo grabar las conversaciones? Solo con el consentimiento de la persona con la que hablas. El abogado negó con la cabeza. De lo contrario, las grabaciones no tendrán ningún efecto legal. Pero llevar un diario de los acontecimientos es imprescindible. Se volvió hacia Myrtle. Una cosa más. Empieza a ahorrar dinero en una cuenta aparte, pequeñas cantidades, para no levantar sospechas. Vamos a necesitar fondos para los gastos legales. Myrtle asintió. Sus ahorros eran modestos. La mayor parte del dinero se destinaba a la casa y al hogar, pero podía aceptar pedidos extra de la pastelería. ¿Cuánto tiempo durará todo esto?, preguntó. Depende de muchos factores. Faith abrió el diario. Pero lo principal ahora mismo es reunir pruebas, especialmente contra este poder notarial falsificado. ¿Quién podría haberlo redactado? Delia tiene un conocido en la notaría, recordó Myrtle. Lo mencionó una vez. Excelente, tomó nota la abogada. Comprobaremos esa información. Mientras tanto, vuelve a casa. Actúa con naturalidad. Y lo más importante, no les des ningún motivo para sospechar que estás tramando algo. Cuando salieron del despacho, Maritza abrazó a su amiga. ¿Estás bien? No lo sé, respondió Myrtle con sinceridad. Todo parece tan irreal. Documentos falsificados, cuentas secretas. Es como un culebrón barato. Al menos ahora tienes un plan. Intentó sonreír Maritza. Y ayuda profesional. Bajaron las escaleras. Afuera lloviznaba una fina lluvia. Los transeúntes se apresuraban a sus quehaceres, con los paraguas abiertos. Un día cualquiera en su pequeña ciudad. Nadie sabía que la vida de Myrtle acababa de dar un giro decisivo. Vamos a mi casa, sugirió Maritza. Recogeremos tus cosas y te llevaré a casa. Lo haré yo sola, negó Myrtle con la cabeza. Necesito pensar. Caminó despacio por las calles, repasando mentalmente las palabras del abogado. Actuar con naturalidad, fingir que todo iba bien. Reunir pruebas. ¿Sería capaz? 7 años de matrimonio le habían enseñado a fingir, a sonreír cuando quería llorar. Pero ahora era diferente. Su teléfono vibró. Un mensaje de Horacio. Por favor, ven a casa. Podemos hablar las cosas. Seguido de un mensaje de su suegra. Mirta, cariño, estoy muy preocupada. Hablemos. No respondió a ninguno de los dos. En su lugar, abrió su aplicación bancaria y creó una nueva cuenta. Luego llamó a la pastelería. «Raúl, soy Mirta. ¿Recuerdas que hablabas de pedidos extra para el fin de semana? Los cogeré». La casa estaba silenciosa y polvorienta. La cocina seguía sembrada de platos sucios de aquella malhadada cena. La vela se había apagado y congelado en extraños dibujos. Myrtle empezó a limpiar mecánicamente, como hacía siempre que necesitaba calmarse. En el dormitorio sacó documentos de la caja fuerte e hizo otra copia de cada uno. Una se la llevaría al abogado, la otra la escondería en casa de Maritza. No podía arriesgarse. El Paso Café estaba en la zona comercial, lo suficientemente lejos de su barrio como para no encontrarse con nadie conocido. Mirta eligió una mesa en el rincón más alejado, desde donde se veía bien la entrada. Santiago Vera ya estaba sentado allí.
extendiendo documentos en una estricta carpeta de cuero frente a él. ¿Viene? Nuestra invitación de ayer pudo parecerle extraña. El abogado echó un vistazo a su reloj. Vendrá. Mirta enderezó una arruga invisible en el mantel. Horacio nunca llega tarde a las reuniones de negocios. La camarera trajo un café que nadie iba a tomar. Mirta observó el vapor que salía de la taza, formando espirales en el aire frío del aire acondicionado. En las 2 semanas transcurridas desde su primer encuentro con el abogado, habían recopilado un impresionante dossier sobre Delia. El timbre de la puerta principal tintineó. Horacio entró, miró a su alrededor, se fijó en su mesa. Había adelgazado con el paso de las semanas, tenía ojeras. Llevaba un traje elegante. Debía de venir directamente del trabajo. Buenas tardes. Se sentó, evitando mirar a su mujer. ¿De qué querías hablar? Vera sacó el primer documento. ¿Reconoce esta firma, señor Benavides? Horacio tomó el papel, lo recorrió con la mirada. Sí, esta es mi firma. Es un poder para mi madre. Lo firmé hace un mes. Me dijo que lo necesitaba para contratar el seguro de la casa. ¿Reconoce esta firma? El abogado puso otro documento al lado. Se parece a la firma de Myrtle, pero parece extraña por alguna razón. Porque es una falsificación. Vera puso el informe pericial sobre la mesa. Y una bastante burda, por cierto. Tu madre intentaba conseguir el derecho a disponer de los bienes de tu mujer. Horacio se puso pálido. Esto es un error. No, no es un error, habló finalmente Mirta. Tu madre ha estado preparando sistemáticamente el terreno para quitarme la casa. Eso es absurdo. Alzó la voz. Varios visitantes se volvieron. ¿Por qué iba a hacer eso? Faith sacó el siguiente documento. Aquí tienes un extracto del registro civil. Tu madre intentó volver a registrar la casa utilizando un poder notarial falsificado. Afortunadamente, el secretario se dio cuenta de las discrepancias en el papeleo. Horacio se agarró la cabeza. No, no, esto es un malentendido. Y aquí están los registros telefónicos. El abogado continuó exponiendo los documentos. Su madre llamó al banco tratando de obtener información sobre las cuentas de su esposa. Llamó a la inmobiliaria, preguntando por el procedimiento de venta de la casa. Llamó a la compañía de seguros. Ya está bien. Horacio levantó la mano. No sabía. Mirta miró fijamente a su marido, tratando de verlo como el hombre que alguna vez había amado. Ahora se sentaba ante ella un hombre roto y confuso, incapaz de creer la traición de su propia madre. Tenemos 2 opciones. Faith cruzó las manos sobre la mesa. 1. Presentamos una denuncia policial por intento de falsificación de documentos. Tu madre irá a juicio. Dada su edad y posición social, será un escándalo muy sonado. Horacio se estremeció. Y la segunda opción. Firmas los papeles del divorcio que le dan la casa a Myrtle. A cambio, mantenemos en silencio el caso de fraude. La cafetería estaba en silencio, con solo el aire acondicionado zumbando suavemente y el tintineo de las tazas en el mostrador. Horacio hojeaba en silencio los documentos, con los dedos ligeramente temblorosos. ¿Por qué debería quedarse la casa con Mirte? Preguntó finalmente. Los 2 invertimos en ella. Porque tu madre ya ha intentado quitárselo, replicó Vera con calma. Y volverá a intentarlo si se le da la oportunidad. Tenemos que proteger los derechos de mi cliente. ¿Puedo pensarlo? Horacio se aflojó la corbata. Tienes 1 hora, el abogado miró su reloj. Los documentos ya están preparados. O los firmas ahora o presentaré un informe policial mañana por la mañana. Myrtle observó a su marido. Su rostro, tan querido y familiar, se distorsionaba con una lucha interior. Ella lo sabía. Él estaba pensando en su madre, en el escándalo, en la vergüenza para la familia. No en ella, ni en su matrimonio, ni en los años que habían vivido juntos. ¿Puedo hablar a solas con mi mujer?, preguntó Horacio.
Vera miró a Mirto. Ella asintió. 5 minutos. El abogado se levantó y se dirigió de nuevo al mostrador, dejándolos solos en la mesa. ¿Por qué no acudiste a mí? ¿Por qué no me hablaste directamente del divorcio?, preguntó Horacio en voz baja. ¿Por qué directamente al abogado? ¿Te lo hubieras creído?, sonrió amargamente. Nunca creíste nada malo de tu madre. Es decir, ella solo quería lo mejor. Ya estás otra vez. Myrtle sacudió la cabeza. Incluso ahora, con las pruebas delante, la estás excusando. Se quedó callado un momento y luego habló en voz baja. Te amaba, Myrtle, pero la querías más a ella. Horacio bajó la cabeza. En una mesa vecina, una joven pareja compartía el postre, riendo y dándose de comer con la cuchara, como lo habían hecho una vez. ¿Qué pasa si no firmo?, preguntó. Tu madre acabará en la cárcel o en arresto domiciliario, dada su edad. Habrá un juicio, los periódicos escribirán sobre ello. Todo el mundo lo sabrá. Apretó los puños. ¿Es eso lo que buscas? ¿Venganza? No, negó con la cabeza. Solo quiero protegerme, y la casa en la que he invertido 7 años de mi vida. Faith se volvió hacia la mesa. El tiempo casi ha terminado. ¿Tu decisión? Horacio levantó los ojos hacia su mujer. ¿No cambiarás de opinión? No. En silencio, alargó la mano en busca de un bolígrafo. Fe colocó los documentos frente a él. Le indicó dónde firmar. Horacio firmó lentamente, como si cada firma le causara dolor físico. Ya está, recogió los papeles la abogada. Mañana presentaré los papeles en el juzgado. En una semana, el divorcio estará finalizado. Horacio se levantó. ¿Puedo irme ya? Sí, asintió Faith. Horacio salió silenciosamente del café, encorvado como si hubiera envejecido 10 años en un instante. ¿Estás bien?, le preguntó el abogado a Myrtle. No, miró ella el café sin tocar. Pero lo estaré. ¿Quiere que llame a un taxi? No hace falta. Iré andando. Salió del café y se adentró en el cálido atardecer. En algún lugar, a 2 manzanas de su casa, vivía la mujer que había destruido metódicamente su matrimonio durante 7 años, que había manipulado a su propio hijo, falsificado documentos, intrigado, y ahora todo había terminado, no con un sonoro escándalo ni con un juicio, sino con una silenciosa rendición en un café sin rostro. El teléfono de su bolso vibró. Delia. Myrtle colgó la llamada. Que Horacio le contara él mismo a su madre su decisión, que le explicara por qué había firmado los papeles. Ya no era asunto suyo. Caminó por las calles, pasó junto a las tiendas, junto a los niños que jugaban, junto a la gente que se apresuraba en sus quehaceres. Cada paso la alejaba de su antigua vida, de ser la nuera obediente, de intentar ajustarse a las expectativas de los demás. 7 días. Solo 7 días separaban a Myrtle del punto final de esta historia. Después del encuentro en el café, Horacio no apareció por casa. Pasó la noche en casa de su madre. Sus pertenencias permanecían intactas: camisas en el armario, una maquinilla de afeitar en el baño, un libro sin leer en la mesilla de noche. Era como si acabara de salir de viaje de negocios y estuviera a punto de regresar. Myrtle pasó 12 horas en la pastelería recogiendo pedidos extra. El trabajo la ayudaba a no pensar, a no sentir, a no recordar. Sus manos creaban tartas de boda decoradas con flores de azúcar y motivos de encaje. Era irónico hacer pasteles para la felicidad de los demás cuando los suyos se habían desmoronado como galletas de mantequilla. La tarde del 5.º día sonó el timbre. Delia estaba en el umbral, desacostumbradamente despeinada, sin su habitual peinado inmaculado. «Tenemos que hablar», se adelantó, pero Myrtle le cerró el paso. «No, todas las conversaciones son a través de un abogado». «¿A través de un abogado?». Delia se rió amargamente.
Esta casa es mía y tú vivirás de la asistencia social. Firmó los papeles. Hoy me he divorciado de tu hijo, así que eres tú la que se va de mi casa. La casa sigue siendo mía. Tú le obligaste a hacerlo. Delia levantó la voz. Una vecina con su perro caminaba por la calle. Ralentizó su paso, escuchando el altercado. Vete, dijo Myrtle en voz baja, o llamaré a la policía. Te arrepentirás, siseó Delia. Te juro que lo lamentarás amargamente. Se dio la vuelta y avanzó por el sendero, pisando fuerte. Su espalda recta irradiaba tal furia que las flores del jardín delantero parecían agacharse a su paso. Myrtle cerró la puerta con todos los cerrojos. Le temblaban las manos. Sacó el teléfono y marcó el número del abogado. «Ha venido», dijo en lugar de saludar. «Amenazante. ¿Grabaste la conversación?» «No, me confundí». Lástima. Vera podía oír la decepción en su voz. «A partir de ahora, ten el teléfono a mano y no le abras la puerta. ¿Y si entra con Horacio? Él todavía tiene derecho a entrar en la casa. Hasta que finalice el divorcio, sí, pero no creo que venga. Ya ha hecho su elección». Después de su conversación con el abogado, Mirta permaneció sentada en la cocina durante largo rato, limpiando mecánicamente la mesa ya limpia. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se desvanecía y las farolas de la calle se encendían. Su luz caía sobre la pared en sombras extrañas que recordaban los barrotes de una prisión. A la mañana siguiente, Carmen llamó. «¿Sabes que tu suegra está hablando con todos sus conocidos? Dice que has arruinado a la familia, que has puesto a tu hijo en contra de su madre». Myrtle se frotó los ojos con cansancio. «Me da igual lo que diga». «Debería importarte». La voz de su amiga sonaba preocupada. «Está poniendo a todo el pueblo en tu contra. Dice que te acuestas con un abogado, que chantajeas a su familia». «Déjala hablar». Myrtle empezó a prepararse para ir a trabajar. Todo acabará en 2 días. Pero en el trabajo se dio cuenta de que, efectivamente, los rumores se habían extendido por la ciudad. Claudia observaba con cautela, como si temiera contraer algo. Las señoras mayores, visitantes habituales de la pastelería, cuchicheaban en las mesas y se callaban cuando ella pasaba. A la hora de comer, Maritza entró trayendo bocadillos. «Tienes que hacer algo. Delia ha lanzado toda una campaña contra ti». «¿Qué puedo hacer?» Myrtle dejó a un lado la manga pastelera. ¿Contarle a todo el mundo la verdad? ¿Mostrar los documentos falsificados? ¿Convertir esto en un escándalo aún mayor? ¿Quizás deberíamos? La gente tiene que saber quién es en realidad. Myrtle negó con la cabeza. «No, no me rebajaré a su nivel». Esa noche, de camino a casa, se fijó en lo que había escrito en la valla. «Puta». La pintura aún no se había secado, las gotas goteaban como sangre. Sacó el móvil, hizo una foto de la inscripción y se la envió a su abogado. 1 minuto después recibió una respuesta. «Guarda todas esas pruebas. Pueden ser útiles». La casa estaba silenciosa y vacía. Myrtle encendió todas las lámparas, tratando de dispersar las sombras cada vez más densas. Un mensaje parpadeó en el contestador. Una voz femenina desconocida, ahogada por la ira. «Has arruinado a la familia, maldito seas». Borró el mensaje y puso el número en la lista negra. Se sentó a la mesa de la cocina y sacó una carpeta. Mañana tendría que llevar los últimos papeles al abogado. Pasado mañana, el juicio, y todo habría terminado. Sonó el teléfono. El número de Horacio, por primera vez en días. Su dedo se posó sobre el botón de contestar, pero no tuvo fuerzas para coger la llamada. Al cabo de 1 minuto, llegó el mensaje. «Lo siento, por todo». ¿Por qué se disculpaba exactamente? Por años de mimar en silencio a su madre, por dejar que arruinara su matrimonio, por no proteger, no apoyar, no ponerse del lado de su mujer, o por volver a guardar silencio ahora que su madre estaba librando una sucia campaña contra Myrtle. Llamaron a la puerta
esta vez Carmen. Traía una botella de vino y una caja de bombones. No quiero dejarte sola. Ahora no. Estaban sentados en la cocina, bebiendo vino en tazas de té. Las copas estaban en el aparador que Horacio y ella habían comprado con su primer sueldo juntos. «¿Sabes?», dijo Carmen, examinando el vino a la luz, «quizás sea lo mejor». «¿El qué?». «Que todo salga a la luz ahora. Imagínate lo que habría pasado dentro de 10 años. Cuando hubieran tenido hijos, Delia les habría hecho la vida imposible». Mirta se estremeció. Ella y Horacio habían hablado de hijos más de una vez, pero siempre había un motivo para esperar. Luego reformas en la casa, luego un trabajo inestable, luego... Ella no quería nietos míos desde el principio, se dio cuenta Mirta de repente. Temía que ataran aún más a Horacio a mí. Carmen sirvió más vino. Olvídate de ella, olvídate de todos ellos. Empieza una nueva vida. ¿En un pueblo donde todos piensan que soy una divorciada y una ladrona? Vete, dijo Carmen simplemente. A la capital, a otra ciudad, empieza de cero. Myrtle negó con la cabeza. No, no me iré, no le daré ese placer. El día del divorcio fue sorprendentemente soleado. Mirta se levantó temprano, mucho antes de que sonara el despertador. Se acostó en la cama, mirando cómo los rayos del sol se deslizaban lentamente por la pared, dibujando fantasiosos dibujos en el empapelado que Horacio y ella habían pasado tanto tiempo eligiendo. La noche anterior había preparado su traje para el juicio, un gris riguroso que había comprado especialmente para ese día. Sus zapatos estaban relucientes, cada pincelada como una puñalada a una vida pasada. Llevaba el pelo peinado con un estilo sencillo pero elegante. No llevaba pintalabios, solo base de maquillaje para ocultar las huellas de las noches en vela. En la cocina, la cafetera sonaba familiarmente. Fue su primera compra juntos. Cara, italiana, con muchas funciones. Horacio había dicho entonces que un buen café por la mañana era la clave de un matrimonio feliz. Myrtle sonrió al recordar aquello. El café había sido estupendo todos estos años, y aún así el matrimonio se había venido abajo. Sonó el timbre. Maritza había llegado antes de lo prometido. «He pensado que no deberías desayunar sola». Agitó una bolsa de cruasanes de su panadería favorita. Se sentaron en la cocina a tomar café, sin hablar de nada, del tiempo, del nuevo programa de televisión, de cualquier cosa menos del acontecimiento que se avecinaba. Maritza se esforzaba por crear la ilusión de una mañana normal y Myrtle lo agradecía. El teléfono vibró. Un mensaje del abogado. «Te espero en la entrada del juzgado. No llegues tarde». Maritza miró el reloj. «Hora de hacer las maletas. El taxi llegará en 15 minutos». Mirta revisó por última vez los documentos de la carpeta, aunque se sabía todos los papeles de memoria. Cogió su bolso y se puso la chaqueta. En el pasillo se quedó mirando el espejo, como si quisiera recordarse a sí misma tal como era en aquel momento. El taxi la esperaba fuera de casa. Maritza y ella subieron al asiento trasero y el coche arrancó. La ciudad se estaba despertando. Las tiendas abrían, la gente se apresuraba a trabajar, los escolares con mochilas corrían por la calle. En la puerta del juzgado no solo les esperaba Vera, sino también Carmen. Estaba de pie, erguida como una cuerda, con un pequeño bolso en las manos. «Me he tomado el día libre», dijo en lugar de saludar. «No he podido evitar venir». Subieron los anchos escalones. El guardia de la entrada comprobó sus carnés y les saludó con un gesto perezoso. «Pasen». El vestíbulo estaba fresco y zumbaba. Los pasos resonaban en el suelo de mármol. «Horacio ya está aquí», dijo Vera en voz baja. «Y su madre también». Myrtle asintió. Estaba preparada, casi lista. Delia estaba sentada en el banquillo fuera del despacho del juez, toda vestida de negro, como si estuviera en un funeral. A su lado estaba Horacio, pálido, con los labios apretados.
Al ver a Mirto se sacudió como si quisiera levantarse, pero su madre le puso la mano en la rodilla, reteniéndolo. «No los mires», susurró Maritza. «No mires». Se sentaron en el lado opuesto del pasillo. Myrtle se alisó los pliegues inexistentes de la falda y cruzó las manos sobre el regazo. No había que esperar mucho. «Mirta», sonó de pronto la voz de Horacio. Se levantó después de todo y se acercó, ignorando el siseo indignado de su madre. «¿Puedo hablar contigo? ¿A solas?» Ella levantó la vista. El hombre que tenía delante parecía el fantasma del hombre al que una vez había amado. Encogido, envejecido, con una mirada descolorida. «No», negó con la cabeza. «Ya no». «Por favor», bajó la voz. «Necesito explicarle». «Señor Benavides», intervino Faith, «cualquier conversación es solo en presencia de abogados». Horacio retrocedió como si le hubieran abofeteado. En ese momento se abrió la puerta del despacho y salió la secretaria. «Benavides y Acosta, adelante». Delia se levantó, cuadró los hombros. «Hijo, no lo olvides. Ella destruyó nuestra familia. Ella...» «Silencio en el pasillo», dijo severamente la secretaria. Entraron en el despacho. La juez, una mujer mayor de rostro cansado, revisó los documentos e hizo algunas preguntas formales. Todo estaba decidido de antemano, solo quedaba firmar los papeles. Mirta firmó los papeles con mano firme. Cada firma era como el trazo de un sello que sellaba el final de su historia. Horacio firmó despacio, como si cada movimiento de la lapicera le doliera. «Hecho», estampó el juez el último sello. «El matrimonio queda disuelto. Podéis recoger el certificado de divorcio dentro de 3 días en la secretaría». Todos se pusieron en pie. Delia, que había permanecido callada hasta entonces, se adelantó de repente. «Señoría, esto es injusto. Manipuló a mi hijo, chantajeó a nuestra familia». «Señora Benavides», la juez miró por encima de sus gafas. «Todos los asuntos patrimoniales han sido resueltos por mutuo acuerdo de las partes. Si tiene alguna reclamación, puede presentar una demanda por separado». «Vámonos, mamá». Horacio tomó a su madre bajo el brazo. Se acabó. Salieron primero. Mirto se quedó reuniendo los papeles en una carpeta. Le temblaban un poco las manos, pero lo consiguió. En el pasillo las esperaban Maritza y Carmen. Delia y Horacio ya se habían marchado. «¿Ya está?», preguntó Maritza. «Todo», exhaló Mirta. «Ahora sí que es todo». Salieron del juzgado. El sol seguía brillando, la gente seguía apresurándose en sus quehaceres. El mundo no había cambiado por el hecho de que un matrimonio acababa de terminar. «Vamos a mi casa», sugirió Carmen. «Abriremos un poco de vino, hablaremos». «No», Myrtle negó con la cabeza. «Quiero ir a casa». «¿Estás segura? Quizá no deberíamos estar solos ahora». «Merece la pena», sonrió débilmente. «Tengo que acostumbrarme». Faith le estrechó la mano. «Si tienes algún problema, llámame. Y recuerda, ningún contacto con tu ex-suegra sin testigos». El taxi la llevó a casa. Pagó y subió al porche. La llave entró fácilmente en la cerradura. Ahora era solo su casa, su fortaleza, su santuario. En el pasillo, se quitó los zapatos y se dirigió a la cocina. Encendió la cafetera, una cafetera vieja y fiable que guardaba el recuerdo de tiempos mejores. Se sentó a la mesa, sacó el certificado de matrimonio del cajón donde había permanecido 7 años. Lo doblaba ordenadamente, lo escondía en una carpeta con documentos. Luego se levantó, abrió la alacena, empezó a reordenar metódicamente los frascos y las cajas, como le convenía, no como su suegra le había enseñado una vez. Sonó el teléfono. Horacio. Colgó la llamada y añadió el número a su lista negra. Luego se lo pensó mejor y bloqueó también el número de Delia. 7 años eran suficientes para darse cuenta de que algunos puentes debían quemarse hasta los cimientos sin dejar ni siquiera cenizas.
La cafetera emitió un pitido, anunciando que la bebida estaba lista. Myrtle se sirvió una taza y se sentó junto a la ventana. Iba a ser un día largo, el primer día de su nueva vida, y la iba a vivir según sus propias reglas. La tarde caía sobre la ciudad lentamente, como a regañadientes. Myrtle estaba sentada en una silla junto a la ventana, observando cómo los colores del cielo pasaban del azul brillante al rosa suave y luego al morado intenso. Había una taza de té sin tocar en la mesa a su lado. No había sido capaz de bebérsela desde que Horacio y Delia se habían marchado. La casa estaba inusualmente silenciosa. A esa hora solía estar encendida la televisión. A Horacio le gustaba ver las noticias antes de acostarse, o el traqueteo de los platos en la cocina. Su suegra solía venir con comida por las tardes. Ahora solo el tic-tac del viejo reloj rompía el silencio. Myrtle se levantó y recorrió las habitaciones. En el dormitorio, el armario estaba vacío por un lado. Horacio se había llevado todas sus cosas. Su maquinilla de afeitar y un frasco de su colonia favorita permanecían en el estante del cuarto de baño. Debía de habérselo olvidado con las prisas. En el estudio, sus papeles estaban sobre el escritorio, que no había tenido tiempo de ordenar. Recogió metódicamente todas estas pequeñas cosas en una cajita. Mañana llamaría a Maritza y le pediría que se la diera. Ella misma no quería volver a ver a su ex marido ni a su madre. El timbre del teléfono rompió el silencio. El número era inidentificable. ¿Mirta? La voz de Horacio sonaba apagada. Olvidé algunas cosas. Voy a hacer la maleta, interrumpió ella. Maritza se lo pasará. Bien, se quedó callado. ¿Cómo estás? No. Apretó más fuerte el teléfono. No necesito esta conversación. Solo quería... ¿Qué querías, Horacio? ¿Asegurarte de que estaba bien o tranquilizar tu conciencia? Al otro lado de la línea se oyó un fuerte suspiro. Mamá está llorando. Dice que le arruinaste la vida. Myrtle sonrió amargamente. Por supuesto, ella siempre será la víctima y tú siempre la consolarás. Ella es mi madre. Y yo era tu mujer. Lo fui. Se hizo el silencio. En algún lugar en el fondo, Mirta oyó la voz de Delia, diciendo algo, lamentándose. Me tengo que ir, dijo Horacio. Sí, tenés que irte. Presionó desconectar, agregó ese número a su lista negra. Luego se acercó a la ventana. Las farolas estaban encendidas y su luz se reflejaba en los charcos de la lluvia reciente. Los vecinos de enfrente habían encendido la televisión y los destellos azules de la pantalla se reflejaban en las cortinas corridas. Llamaron a la puerta en voz baja, tímidamente. Myrtle se tensó, pero solo era Carmen. He venido a dejar la compra, levantó las bolsas. Seguro que no has ido a la tienda. Se dirigieron a la cocina. Carmen empezó a ordenar las compras en los estantes, encontrando habitualmente cada cosa en su sitio. Ha llamado Maritza, dijo. Me ha contado lo de la visita de su suegra. Myrtle asintió. Ya se ha acabado, de verdad. ¿Estás bien? No lo sé. Se sentó a la mesa. Vacía. Es como si hubiera tachado 7 años de mi vida. Carmen puso la tetera. No tachado. Solo cerré ese capítulo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Su amiga sacó las tazas. Ahora eres libre. Puedes hacer lo que quieras, vivir la vida que quieras. Myrtle pasó el dedo por el tablero de la mesa. ¿Sabes qué es raro? Se supone que debo sentir pena, desesperación, y todo lo que siento es cansancio y alivio. Eso es normal. Carmen sirvió el té. Has luchado demasiado tiempo. Has sido paciente demasiado tiempo. Se oían voces al otro lado de la ventana. Los niños del barrio volvían del entrenamiento y sus risas resonaban en el aire de la tarde. La vida normal continuaba como si nada hubiera cambiado. No preguntaré por los planes, dijo Carmen, pero que sepas que Maritza y yo siempre estaremos a tu lado. Myrtle bebió un sorbo de té.
La bebida caliente la calentó por dentro y por fuera, produciéndole una extraña calma. «Me quedaré en la ciudad», dijo. «No me iré, como me aconsejó Maritza. Este es mi hogar, mi trabajo, mi vida. No dejaré que me echen de aquí». Carmen sonrió. «Es así que es mi amiga». Estuvieron sentados otra hora hablando de lo de siempre, del trabajo, del tiempo, de una nueva película en el cine. Carmen no mencionó a Horacio ni a Delia, y Mirta lo agradeció.